Bueno, muchas gracias, buenos días para todos. Primero pues agradecer al doctor Beltrán, al doctor Afani que me dan la oportunidad de compartir mi opinión frente a este tema, testear y tratar en Latinoamérica. Estos son mis conflictos de interés, pues no tengo ninguno para esta presentación. Y va a ser una agenda súper corta. Esta es una charla más filosófica que científica. Vamos a ver pues si es del agrado de todos ustedes. Un poquito de historia, ¿sí? ¿Por qué arrancamos a hablar de que es necesario pues tratar a todos los pacientes? Pues de pronto para las personas jóvenes, este trabajo de la cohorte de Johns Hopkins, publicado en el 2007, mostraba cómo entre más bajitos los CD4 con los que iniciaban nuestros pacientes, a pesar de lograr estar indetectables con el paso del tiempo, no lograban alcanzar pues un nivel adecuado. Pero este señor, Greenwich, que tal vez algunos lo conocen, publicó en el año 2009 en Lancet un modelo matemático que yo voy a tratar de explicarles. Mentiras, no soy para nada experta en este tipo de modelos matemáticos, es muy fácil de interpretar, creo que todos ustedes lo tienen muy claro, pero mentiras. Él mostraba y él decía, vea, si empezamos a testear y a tratar a todo el mundo, creo que en el 2050 ya no vamos a tener personas viviendo con VIH. Entonces, pues seguramente para la época, ¿será que sí? ¿Será que vamos a tratar a todas las personas y vamos a lograr cumplir con esta meta? Pues su artículo fue respaldado por Anthony Fauci, en este trabajo también publicado en Lancet, donde dice, oiga, sí, si nosotros testeamos y tratamos a todo el mundo y logramos que todos estén indetectables, podemos lograr que no hayan más casos de infección y que finalice la epidemia. Posteriormente, en Roma, en el 2011, el HPTN 052, que todos pues, los que tuvieron la oportunidad de asistir lo vimos, wow, nos demostró dos cosas muy importantes: 1.783 parejas serodiscordantes, a unos les iniciaban tratamiento, a otros esperaban a que el conteo de CD4 bajara, y tuvieron que terminarlo en mayo del 2011, 1.7 años apenas de seguimiento, porque ya no era ético continuar al mostrar una reducción del 96% en la transmisión en parejas serodiscordantes. Pero no solamente nos mostró eso, nos mostró que la infidelidad es humana, es mundana, y hubo 11 transmisiones no relacionadas filogenéticamente con las parejas que eran VIH positivas. Algo que, como dice el doctor Martínez, ya lo sabíamos, Mónica, no era necesario hacer un trabajo de investigación, pero la infidelidad es importante que la tengamos en cuenta porque hace parte, digamos, del vivir. Entonces, conclusión, pues hay que hacer una estrategia no solo desde el punto de vista individual para que nuestros pacientes no desarrollen SIDA, para que no haya mortalidad, para que tengan una mejor calidad de vida, sino que también es una estrategia desde el punto de vista poblacional. 10 años después, en el 2011 en Roma, 10 años después, ¿qué vemos? Que todavía tenemos 8 millones de personas en el mundo que no reciben tratamiento, ¿sí? Que corresponden al 32%, y que hay más de 50% de los países que no reportan carga viral, que es el indicador más importante que nosotros tenemos. De ahí en adelante vienen otros estudios importantes que ustedes muy bien conocen. El Insight Star, que nos demostró pues definitivamente que diferir la iniciación y hacerlo de forma inmediata sí tenía unas diferencias importantes frente a la observación de eventos SIDA, y muchos otros trabajos de investigación en distintas partes del mundo frente al inicio temprano o al inicio inmediato de terapia. Pero más adelante vamos a mirar esto que nos llamó la atención de qué fue lo que pasó en Sudáfrica. Esta es una revisión de Cochrane muy interesante, y fíjense cómo dice, bueno, supresión viral a los 12 meses, pues probablemente hay como un grado de evidencia moderado frente a si lo logramos o no. La retención en cuidado, muy bajo en el hecho de iniciar rápidamente o no. Y esto nos tiene que llamar un poco la atención frente a lo que puede suceder en nuestra región. Claro, cambiamos de hacer esto, a los pobres pacientes les tocaba hacer casi que 6 citas
con el psicólogo, con el trabajador social, con el psiquiatra, bueno, mirar un poco de momentos para poder iniciar tratamiento, y eso pues los fatigaba, los ahogaba y finalmente no iniciaban. Pero nos fuimos al otro extremo, ¿no? Inicio rápido, en la misma visita, hoy lo diagnosticamos y hoy inicia tratamiento. ¿Será que nuestros pacientes y nuestras poblaciones en Latinoamérica todas pueden estar dispuestas a iniciar el mismo día tratamiento antirretroviral con los conocimientos que tienen? Si yo les dijera que en la puerta vamos a hacer un testeo para diagnosticar la enfermedad de Lenis y que los que salgan positivos van a iniciar tratamiento hoy mismo, ¿qué harían? Googlear. ¿Qué es la enfermedad de Lenis? ¿Sí? ¿Cuántos de nuestros pacientes en Latinoamérica saben qué es el VIH, qué es el SIDA? ¿Cuánta información de pronto tenemos que dar más en nuestra sociedad? Entonces, ¿qué hizo Latinoamérica? Hombre, pues esa es la solución, vamos a darle tratamiento a todos nuestros pacientes. Y Latinoamérica hizo la tarea, pues al menos en este informe de OPS que pues salió hace 2 meses tal vez. Fíjense cómo hemos subido, ya tenemos un 69% de personas en Latinoamérica tomando tratamiento, o sea que pues hicimos la tarea. Pero cuando vemos las estadísticas que nos mostró la doctora María Marta, América Latina aumentó casi un 5% en infecciones nuevas. Y entonces, ¿dónde estamos fallando? En mortalidad pues bajamos, perdón, me devuelvo, bajamos, ¿sí? Pero un 27% comparado con el mundo, que bajó un 51%. Entonces no basta solamente con iniciar terapia antirretroviral. Si ustedes se ponen a pensar todas las campañas que hace la industria farmacéutica para que iniciemos un tratamiento antirretroviral X o Y, es grandísima. Pero ¿cuántos de los que inician continúan al cabo del año? ¿Sí? Y esa es tal vez la pregunta y algo muy importante para nuestra región en la continuidad del cuidado. Bueno, esta es una gráfica que nos dice prácticamente lo mismo, ¿sí? Sí, hemos disminuido en muertes, hemos aumentado impresionantemente en terapia antirretroviral, pero en nuevas infecciones pues hemos aumentado. ¿Será que ha cambiado las poblaciones? No, lo mostraba María Marta, ¿no? Fíjense que en las nuevas infecciones seguimos teniendo una epidemia concentrada, seguimos teniendo un grupo grande de hombres que tienen sexo con hombres. En las edades seguimos teniendo una epidemia de jóvenes, ¿sí? Entre los 18 y los 24 años, y entre los 15 y los 49 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestro país y en nuestra región y por qué no hemos dado buenos resultados? Si les pido que me describan a un latinoamericano, ¿qué dirían? ¿Cómo somos los latinos? Diversos, excelente. Alegres, alegres. ¿Qué más? ¿Qué tan religiosos? Nuestro país, nuestra región todavía es muy religiosa. Cada vez menos, pero todavía es religiosa. Y todavía, al menos en mi país, tenemos personas que se sienten mal por ser gays y porque en su religión le dicen que son aborrecidos por Dios, ¿sí? Y tenemos muchos mitos urbanos todavía frente a ese tema. ¿Qué más somos los latinos? Somos muy familiares. Entonces, el peso de una familia que no te acepta tu orientación sexual para nosotros en Latinoamérica es importante. ¿Y qué otra cosa somos los latinos? Invadimos el espacio personal de todo el mundo, nos abrazamos cada vez que nos encontramos y nos vemos y nos saludamos, somos muy efusivos. Pero no todo es bueno cuando decimos de Latinoamérica. Latinoamérica tiene unos niveles de pobreza muy importantes. Latinoamérica tiene unos gobernantes corruptos. Latinoamérica es religiosa. Latinoamérica es la única región del mundo que no ha reducido el matrimonio infantil o las uniones maritales infantiles, ¿sí? En nuestra región todavía tenemos mucha unión marital y en la pandemia aumentó mucho más el tema de uniones maritales infantiles.
Y tenemos trabajo infantil, desescolarización. Y esto es una noticia de ayer, de mi ciudad, de la ciudad en la que trabajo. Un hombre fue encontrado muerto con una bandera LGBT en la boca en Bogotá. Todavía nuestras poblaciones claves siguen teniendo estigma, discriminación y siguen siendo violentadas. Y eso lo tenemos que analizar, porque probablemente es diferente ser un adolescente gay en San Francisco que ser un adolescente gay en Arica, en Isla de Fuego, en las poblaciones apartadas. Entonces, ONUCIDA también ha pensado y ha visto que, a pesar de que la estrategia sea tratar a todo el mundo, hay cosas que no están funcionando en el mundo, y estas son las desigualdades peligrosas, ¿sí? En este informe que lo mencionó María Marta, En Peligro, habla cómo las mujeres en Sudáfrica y las mujeres jóvenes tienen un riesgo 3 veces mayor de adquirir el virus. Y si han sido violentadas en el último año por su pareja, este riesgo también es 3 veces mayor, ¿sí? ¿Violencia de género en Latinoamérica tenemos? Toda. Entonces, si no abordamos las desigualdades, como decía el eslogan del 1 de diciembre de este año de ONUCIDA, y si nosotros, como médicos, la mayoría de los que estamos acá somos médicos, no nos metemos en el cuento de los determinantes sociales, probablemente en 10 años vamos a estar repitiendo la misma charla acá, ¿sí? Los determinantes sociales no es un discurso de izquierda, es algo que nos atañe como región, porque sí tenemos unas diferencias muy importantes. Para no ir tan lejos, ustedes pueden iniciar inhibidores de integrasa en la mayoría de sus países, con unos costos cercanos a los $5. Nosotros en Colombia el costo es aproximadamente $150, ¿sí? Solamente para que miren. Y tuve la oportunidad de hablar con algunos de ustedes y les preguntaba, ¿qué tan fácil es testear y tratar para ustedes? Y me decían, depende, si estás en el régimen privado, si estás en el régimen público. Entonces sí tenemos muchas desigualdades en nuestro país. La pobreza en Latinoamérica, tenemos 201 millones de personas pobres. Este es el último informe de CEPAL que fue lanzado hace un mes acá en Santiago. Y 82 millones viven en pobreza extrema. Estas cifras aumentaron después de la pandemia, ¿sí? Aumentaron 15 millones de personas adicionales en situación de pobreza en nuestra región. La pobreza en América Latina, ya mencionamos, pero no es lo mismo entre hombres y mujeres. Fíjense, la línea roja es mujeres y fíjense que en todos los países es más pobre la mujer que el hombre. ¿Y qué pasa entre los niños, niñas y adolescentes? En verde es la población de 0 a 17 años pobre y en rojo la población total. Y fíjense cómo en algunos países casi que la duplica. ¿Y en dónde estamos viendo nuevas infecciones? Lo mostraba María Marta, en jóvenes. Y tenemos un grave problema de pobreza en nuestro país. Este informe de CEPAL nos dice que casi el 45% de los latinoamericanos menores de 18 años viven en condiciones de pobreza, ¿sí? Y que eso está pues por arriba de lo que es en adultos. Y hoy en día, en este informe que es 2021, fíjense, los ninis, no sé cómo les dicen acá, pero en Colombia es ni estudian ni trabajan. Esta gente joven aumentó el 22% que estaba en el 2019, subió al 28% después de pandemia. Y si le sumamos a la crisis que tuvimos por el COVID, donde América Latina y el Caribe fue la región del mundo donde más tiempo duraron sin escuelas nuestros hijos, nuestros niños. No hubo clases presenciales por el bendito COVID. ¿Qué nos espera? O sea, esto es una bomba de tiempo, es una olla a presión. Y si le sumamos a que en las ciudades decían pues que se conecten a Internet, ¿cuántos niños tienen conexión a Internet en Latinoamérica o tuvieron en estos 2 años conexión a Internet? Entonces, fíjense que el tema de determinantes sociales de desigualdades sí nos pesa mucho. Este es un trabajo que seguramente ustedes conocen, que fue publicado en el 2017, hecho en Haití por el grupo de Gaysco, y me llama mucho la atención que aunque dice que hubo una mejor retención en el cuidado y supresión viral con menor mortalidad, esta gráfica se la robé al doctor Ernesto Martínez, fíjense
el porcentaje de pacientes retenidos a los 12 meses con carga viral menor de 50 copias. En el grupo que inició, en el grupo estándar, 43.8%, y en el grupo que inició el mismo día, 53%. ¿Buenas? 53%, al que mejor le fue. ¿Qué pasa? Este es otro trabajo que seguramente también lo han escuchado, lo presentó el doctor Posner hace como 2 semanas también. No siempre iniciar en el mismo día puede ser lo mejor, y fíjense en este trabajo de Lilian, presentado desde Sudáfrica, donde muestra que a los que iniciaron en el primer día, ¿cuántos seguían a los 6 meses? Cuando miramos las estadísticas, se perdieron el 29% de los que iniciaron el mismo día, y de los que iniciaron más de 22 días después de su diagnóstico, el 21%, y hubo diferencias significativas. ¿Por qué? Pues como siempre, salimos las mujeres a relucir en los malos resultados. En los que iniciaron el mismo día, el 74.1% eran mujeres. Y estaban embarazadas el 50%. ¿Lo ven ustedes en sus realidades? Mujeres que se toman el tratamiento o inician el medicamento, pero después de que nace su hijo, se pierden y no vuelven, porque las necesidades cambian, ¿sí? Y de pronto como médicos entendemos que la necesidad es que tome medicamentos, es que viva, pero muchas veces esa no es la necesidad de nuestros pacientes. Y les comparto un caso personal, bueno, pues no tratado por mí, pero que me lo presentaron, donde una mujer de 35 semanas, habiendo sido diagnosticada en mayo, llega en octubre diciendo pues que no se está tomando el medicamento desde julio, lo descubren porque tiene una carga de 8.000 copias, y cuando la sientan, ella lo que dice es que yo no acepto ser VIH positiva, es que yo no puedo creer que yo tenga VIH. Y este fue un test and treat colombiano. Le hicimos la prueba rápida, la diagnosticamos, le confirmamos y le iniciamos el mismo día, pero ¿dónde quedó la preparación que ella tenía para asumirlo? Es un tema de guías, esto es lo que nos dicen las guías frente al inicio rápido de terapia antirretroviral. Es un tema de medicamentos, es un tema de recursos, todos esperamos entre más recursos, mejor expectativa de vida, pero miren Estados Unidos, el gasto que tiene y la expectativa de vida que tiene, ¿sí? A mayor gasto, y miren los años versus Japón, Italia, Francia. ¿Será solamente un tema de recursos? Cuando hablamos de desigualdad y de inequidad, tenemos que recordar esta imagen. Puede que para todos estemos dando terapia antirretroviral. Buenísimo, estamos usando inhibidores de integrasa, maravilloso. Pero probablemente esta persona no necesitaba un inhibidor de integrasa. De pronto ni siquiera necesitaba iniciar terapia antirretroviral por el momento que está pasando en su vida. Esto va contra todas las leyes médicas que tenemos actualmente. Y de pronto esta parte del tratamiento antirretroviral necesita apoyo social, necesita que se lo enviemos a donde vive, necesita apoyo mental. Es un tema de esquemas antirretrovirales, el doctor Mosqueda y Andrea me corrigen, pero me llamó mucho la atención este informe de Sencida, que publicaron el 1 de diciembre con 54% de indetectables en México, de pacientes suprimidos. Esto dice que es a corte 2021 y que fue pues realizado el informe en mayo del 2022, pero si ustedes están iniciándole a todo el mundo inhibidores de integrasa, de pronto no es solamente iniciar, es la continuidad, y de pronto ahí es donde tenemos que trabajar más. Hay determinantes sociales, y les comparto de 2 semanas para acá frases de pacientes que me han dicho y que me han puesto pues a mí a pensar. Doctora, prefiero vivir 5 años más como mujer que otros 50 años más como hombre. Me lo dijo una mujer transgénero de 54 años que está con Darunavir y que se está hormonizando todavía porque falló a raltegravir y se llevó todos los inhibidores de integrasa. Y le digo yo, ven, no te puedes seguir hormonizando, esto te incrementa el riesgo cardiovascular. Y me responde eso. Las necesidades de nuestros pacientes son distintas a lo que yo como médico creo que se tiene que hacer. Doctora, no puedo dejar de venir a trabajar por venir a una cita. Esa frase nos la repiten y nos la repiten los pacientes que suspenden el tratamiento. Mira que te vas a morir. Si me muero en 5 años, pero le alcanzo a dejar a mi mamá pagada la casa,
no me importa. Yo como médico pienso en que los pacientes vivan 20, 30, 40, 50 años, pero resulta que ese no es el pensamiento de todos. Ven, ¿por qué dejaste de tomarte el tratamiento? Es que hace 3 meses me quedé sin trabajo y esas pastillas que estaba tomando me mareaban, y entonces cuando me salían trabajos de noche, pues yo no me la tomaba. Pero lo seguimos formulando mes tras mes y no interrogamos cómo estaba actualmente su vida. ¿Por qué dejaste de venir 2 años al programa? El papá de mi hijo me amenazaba. Por eso me fui a vivir con mi mamá. Mi mamá pues no sabía que yo tengo VIH, en esa ciudad no había el seguro que yo tenía aquí en Bogotá, y 2 años sin tomar tratamiento. Y este es un caso que vimos con el doctor Leonardo Arévalo hace 2 semanas también, un chico de 21 años universitario con CD4 en 150, que durante todo el año ha venido 3 veces, nada más. Y lo sentamos y lo regañamos y le dijimos, bueno, mira, estás enfasecida, necesitas iniciar terapia antirretroviral. Este es el virus. Le dimos la asesoría que de pronto no había recibido en otro programa. Y nos contestó esto, listo, voy a empezar, pero yo no puedo empezar en diciembre. Mejor en febrero cuando me vuelva a vivir a Bogotá. Entonces, fíjense que las necesidades y los determinantes sociales de cada paciente son distintos. Las conclusiones, entonces, yo tengo una finquita cafetera en Colombia. Entonces, les traje una analogía del café. El mejor café se hace con los granos rojos, ¿sí? Y vamos a imaginar que estos son los pacientes y las personas y las familias y las sociedades que están preparadas y que tienen conocimiento frente al VIH. Este es el mejor producto. Pero esta no es la realidad, ¿sí? Hay granitos verdes, hay unos rojos. Nosotros tenemos que sembrar, de pronto acá por la luz no alcanzan a ver, pero son unas maticas muy chiquitas de café. Y es ese conocimiento que tenemos que sembrar en nuestra sociedad latinoamericana. Creo que nos hemos quedado cortos, y por eso no es lo mismo ser un adolescente gay en San Francisco que ser un adolescente gay en La Guajira, en el Chocó o en las ciudades apartadas de nuestros territorios. Ay, muchas gracias. No solamente hay que sembrar conocimiento, hay que podar el conocimiento. A las matas de café a los 7 años hay que cortarlas de raíz, como ven acá. Y después vuelven a retoñar y vuelven a salir sus ramas verdes, vuelven a florecer. ¿Cuántos de nuestros médicos siguen diciéndole a los pacientes que tienen un accidente de riesgo biológico, tiene que volver en 6 meses a ver si se infectó? Porque todavía tienen el concepto del periodo de ventana de 6 meses. ¿Cuántos de nuestros dermatólogos todavía se ponen guantes para tocar a los pacientes? ¿Sí? ¿Cuántos de los odontólogos desinfectan las camillas después de atender a un paciente en una sala de odontología? Entonces creo que tenemos que sembrar conocimiento y podar el conocimiento. Creo firmemente en los KPLHS, en los líderes de las poblaciones clave que tenemos que integrar a los servicios de salud, ¿sí? Ejemplos exitosos, el modelo de pares que ha hecho Tailandia, Vietnam, Filipinas. Y para mí, los KPLHS son estas matas de plátano, que le dan sombra a las matas chiquiticas de café, ¿sí? Necesitamos líderes empoderados, jóvenes empoderados, mujeres transgénero empoderadas, que sean capaces de transmitir el conocimiento que de pronto a nosotros nos cuesta. Entonces, ¿qué es Latinoamérica? En nuestro mismo país podemos tener sociedades verdes, y en otras todos están preparados para apoyar, para iniciar tratamiento. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Escoger muy bien los pacientes que pueden iniciar el mismo día tratamiento. Ese es nuestro trabajo, ¿sí? Pero no es tan fácil. Tenemos que mirar si podemos hacer tamizajes para infecciones oportunistas, porque ya vimos que tenemos una incidencia todavía muy importante de detección tardía. Tenemos que ver los conocimientos que tiene ese paciente. Nuestro trabajo es escoger muy bien y poder, dentro del grupo que nos llega, los que van a ser adherentes iniciando hoy mismo y los que van a necesitar un poquito más de apoyo social. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar un buen café, para que podamos disfrutar nuestro trabajo como debe ser. Entonces, la pregunta que me hacía el doctor Beltrán y el doctor Afani, ¿sí es factible? Sí es factible, pero no como algo generalizado. Creo yo que no es solamente testear y tratar,
sino que hay que alfabetizar, hay que asesorar, hay que apoyar, hay que ayudar, hay que acompañar y no olvidarnos de lo que nos dijo Nucía en el 2018, una atención centrada en las personas es lo que puede hacer la diferencia. Muchas gracias.